presentación del libro de Priscilla Bococo. Es un libro inspirador, como la mujer que lo ha escrito, es una mujer inspiradora. Podría decir también es una mujer original y lo va a demostrar desde el minuto 1 con su presentación. Así que, si hacen el favor, un poco atípico, pero pueden ponerse de pie, por favor. Porque vamos a recibir así a Priscilla Bococo. Vamos a iniciar poniendo una presentación que ha hecho Priscilla.
que es Visila, algo de la persona de Visila, aunque después iremos hablando y dialogando con su libro y la podrán conocer un poco mejor. Visila es una mujer de negocios, emprendedora y filántropo hispano-estadounidense. Nació en Valencia, estudió en Madrid, estudió la carrera de Economía y Empresariales, amplió estudios de Derecho anglosajón en la Universidad de Massachusetts y completó estudios de Relaciones Internacionales en Nueva York, en Estados Unidos. Su carrera profesional la empezó también en Madrid y, la empezó en Valencia, donde dirigió el Instituto de Exportación de Valencia, que facilitaba la conexión de empresas españolas de diferentes sectores con el comercio estadounidense. Y posteriormente, de 2005 a 2012, Visila Bococo fue directora ejecutiva de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Además de esta faceta empresarial, también les he dicho que es filántropa, y entonces ella tiene una ONG con base en Nueva York y con presencia actual en Ghana, Kenia, Zimbabue y Uganda. La organización tiene por objeto promover la alfabetización en el continente africano a través de la apertura de bibliotecas. El lema que ella tiene es: con un libro nunca estás solo. Y lo recaudado con los beneficios del libro va a ser para la creación de otras 3 bibliotecas que tiene en proyecto en Príncipe, Santo Tomé Príncipe, Ruanda y Senegal. Además, ella, en colaboración con Naciones Unidas, hizo la gala Picolino Masai, en colaboración también con la empresa Picolinos. A través de ellos, hay como 1.600 mujeres masai que se dedican a bordar pieles para los zapatos y los bolsos de picolinos, con lo cual pues tienen un salario estable y eso les permite también mantener su cultura. Y por último, que es miembro de la Junta Asesora de los Programas de Mujeres de Empretec de Naciones Unidas, que fomentan la capacidad empresarial entre las mujeres de América Latina, África y Oriente Medio. Ahora vamos a empezar a dialogar con Visila y con su libro, pero para ello nos va a ayudar también una mujer de Albacete, que es amiga de Visila, que también es escritora y que es Elvira Molinternón. Yo voy a empezar haciendo un diálogo con este libro, que es bastante autobiográfico, y creo que lo mejor es empezar con unas palabras del propio libro. Y dice así: cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Hay algo que nos hace únicos y especiales y a la vez también universales, porque nuestra historia es la historia de todos. Mi intención con este libro es mostrar cómo las historias de nuestras familias siembran una semilla en nosotros que podemos abrazar y cultivar para después tejer la historia de nuestros sueños. Cualquier historia, por insignificante que sea, nos enseña lecciones de vida que además pueden ser útiles para alguien que se sienta identificado con ellas. En solo estas líneas describe muy bien lo que es este libro, que si no lo habéis comprado, pues podéis hacerlo si lo deseáis a la salida, por gentileza de la librería del maestro, que lo tiene fuera y que, como ya os he dicho, los beneficios van para construir 3 bibliotecas en África. Y pasamos a preguntas, pasamos a dialogar. La primera pregunta, porque tú inicias así tu libro, es sobre tu familia. Y dentro de tu familia hay una persona que te influyó, digamos, bastante. Una persona que tú llamas disruptiva, una mujer disruptiva, es decir, una mujer rompedora, una mujer creativa,
y esa es tu bisabuela. Bueno, primero, buenas tardes a todo el mundo. Estoy tan feliz de estar en Albacete, no había estado nunca y la verdad es que estoy fascinada. Y tengo que dar las gracias de primero a mi amiga Maripili. La persona que me dijo, oye, ¿no te vendrías a Albacete a presentar tu libro? Y yo, pues claro, y aquí estoy. Y no me arrepiento nada, ni un segundo. Lo he pasado fenomenal las horas que llevo aquí y estoy súper agradecida de que hayáis venido. El libro, hay un apartado que dice todo empieza por una mujer y es un elogio a mi bisabuela. Mi bisabuela vino a España. Bueno, lo primero deciros que todo el mundo siempre me dice, oye, ¿tú por qué hablas también español? ¿No? Es típica pregunta. Som un taxi y todo el mundo me hace la misma pregunta. Y yo digo, pero es que hasta parle o no sé tot. Pero la gente siempre se espera que soy extranjera y me cuesta tanto justificar por qué soy española y por qué nací en Valencia. Entonces, todo empieza por una mujer. Mi bisabuela, que es de Guinea Ecuatorial y nació en Malabo, a finales de los años 50, salió huyendo de un matrimonio de violencia de género y decidió irse a España a estudiar magisterio. Pensaba que la educación es la llave que abre todas las puertas. Y aunque la educación no te da el éxito asegurado, sí que te da opciones en la vida para elegir. Y mi bisabuela vino, estudió y cuando regresó al país decidió montar una escuela. Y esa escuela se llamaba Waiso y Pola. Os voy a enseñar una palabra en africano y me gustaría que la repitierais conmigo. Waiso y Pola. Una vez más. Pues Waiso y Pola significa mujer, levántate. Esa escuela que fundó fue la escuela que fue mi madre. Esta bisabuela es mi bisabuela paterna. Y mi madre cuando fue, por supuesto, no sabía que iba a conocer a mi padre, pero casualidades de la vida se conocieron en Valencia y se casaron en Valencia. Mi bisabuela era una mujer muy disruptiva porque fijaros que en los años 60 compra una casa en Valencia. Una de sus compañeras de la universidad, cuando vino aquí a estudiar, le dijo, mira, cómpratela en Valencia porque ahí hace sol y así no echas tanto de menos tu país, ¿no? Así que por eso yo nací en esa casa, porque mis padres, pues con tan solo 21 años, se conocieron y, bueno, no estaba programado que yo naciera tan pronto, pero así fue. Y entonces yo nací en esa casa. Y mi bisabuela, que venía de vez en cuando de África a visitarnos, cuando yo tenía 3 años, decidió que me iba a enseñar a leer. Y ella, que había seguido el sistema británico colonial, porque antes de que llegaran los españoles estaban los británicos en el país, pues tenía un palito y me pegaba unos golpes que no veas cada vez que me equivocaba con una letra. Así que aprendí a leer sí o sí, a base de palos, y yo le tenía pánico a esta mujer. Pero con el paso del tiempo le estoy súper agradecida, porque si no fuera por ella yo no hubiera tenido la oportunidad de nacer en España. Mi padre siempre dice que cuando él llegó a España en los 70, y la gente por la calle no estaba acostumbrada a ver negros, claro, le decían, negro, ¿qué haces aquí? Vete a tu país. Y él decía, pero si yo vine con las llaves de mi casa en el bolsillo, ¿no? Él se sentía que pertenecía aquí, y entonces nos transmitió siempre ese sentido de permanencia y de pertenencia, ¿no? Así que bueno, pues esa es la historia de mi bisabuela. Buenas tardes, y es para mí, bueno, un orgullo y además es algo como muy increíble tener a Visila Coco aquí en Albacete, en mi ciudad, nunca lo hubiera imaginado, con lo cual y luego ya cuando me llamaron, mira, ¿quieres copresentar? Por supuesto, es un honor para mí estar aquí, la mujer. El libro os lo recomiendo porque es un libro que es entretenido, pero es didáctico y te puedo decir, Visila, que mi libro está lleno de igual que yo. Era como, me siento muy identificada contigo en muchas cosas y Visila aquí hace un ejercicio importante, muy importante, que es de agradecer, es desnuda su alma. Ella dice una frase, porque ella tiene frases muy bonitas, y dice, yo me desnudo al escribir, las palabras son el cuerpo y las historias los vestidos. Entonces, es como arropar, ¿no? Es todas esas ideas que ellas tienen con sus palabras bonitas.
La pregunta es que tú en este libro sí que has hablado mucho de ti y has contado muchas cosas muy íntimas. Y una cosa es estar escribiendo y contarlas y otra cosa que esté en un libro al alcance de todo. ¿Cómo te sientes ahora que podemos leer un poquito de tu alma? ¿Y esto te da alguna sensación de vulnerabilidad? Cuando estaba escribiendo, bueno, este proceso de escribir ha sido un proceso como el embarazo de un elefante, ¿no? Sabéis que están 2 años embarazadas las elefantas, pues yo estuve 9 años tejiendo esta historia. Y recuerdo que siempre me gustó escribir desde pequeñita y empecé a escribir obras de teatro cuando tenía 7 o 8 años y cogía a mi hermano y le decía, vamos a representar esta obra, vamos a ensayar y luego se la presentamos a nuestros padres. Y mi madre tenía unas pelucas afro así estupendas y las plantaba a mi hermano, a mí, y nos disfrazábamos. Entonces ese, digamos, espíritu creativo estaba ahí, pero con el paso del tiempo fue pasando el tiempo y lo fui perdiendo. Y un poco pues mis padres eran quienes, como hija de migrantes, tenéis que hacer cosas serias. A medida que tenían más obligaciones académicas, pues fui dejándolo. Y empecé a pensar en escribir un libro en el año 2014, porque fue cuando empecé a ser conferenciante. Y entonces, claro, cuando yo fui la primera vez a una agencia de conferenciantes, me dijeron, bueno, ¿cuántos libros ha escrito usted? Y yo, ninguno. Ah, bueno, pues es que todos los conferenciantes tienen libros. Y yo, ya, pues yo no. Y bueno, pues tendrá que hacer uno, ¿no? Y yo, pues no sé, porque en realidad no me siento muy segura. Bueno, pues eso lo podemos solucionar. Podemos tener a alguien que lo escriba. Y yo, bueno, vamos a ver, pero no resonaba conmigo y dejé ese proyecto en el 2014 y dije, mira, pues voy a ser conferenciante sin libro y que sea lo que Dios quiera, voy a seguir. Sí que es cierto que un día fui a una clase de escritura y la profesora que nos decía que si no estábamos dispuestos a contar nuestra verdad, que mejor no escribiéramos, si escribía sobre ti. Así que bueno, pues ese proceso también para mí ha sido muy terapéutico y un camino de autoconocimiento, pero también he descubierto que hay mucho poder en la vulnerabilidad. Así que en realidad creo que contar esta historia está ayudando a muchas otras personas de diferentes nacionalidades, de diferentes situaciones económicas, diferentes procesos, estudiantes que se han visto reflejados en la historia, porque para mí todas las historias son universales, ¿no? Así que sí, ha sido una vulnerabilidad, pero le ha abrazado. A ver, Visita, tú hablas también de que descubriste la negritud de pequeño, con 7 años. Cuenta una historia, ahora os la contará, bastante simpática. En la adolescencia descubres que, bueno, que estás orgullosa de ser negra, de ser africana, pero a la vez también te gustaría ser blanca, absolutamente blanca. También tienes que adaptar tus comportamientos para ser aceptada en distintos grupos. En fin, todo esto te crea una crisis de identidad que consigues superar y ahora te consideras un híbrido cultural, te consideras absolutamente africana, absolutamente española y absolutamente neoyorquina. ¿Cómo superaste esa crisis de identidad? Bueno, pues lo primero es que si te metes en la mente de un niño de 7 años, una niña, pues imaginaros un día en el cole, la profesora dice, vamos a cambiar a la gente de sitio. Los que se portan mal, delante, y los otros, patatas, pues que hablamos mucho, ¿no? Y este día, pues cambió muchas cosas en mí, porque la profesora me sentó al lado de un niño y tal cual me senté, el niño empezó a llorar como si no hubiera mañana. Y dijo, no, yo no me quiero volver negro como ella, por favor, no. Y yo estaba perpleja. ¿Acaso soy negra? ¿Sabes? O sea, porque tú no tienes ninguna concepción de color cuando tienes 7 años y te ves como todos los niños. Así que la profesora se quedó más loca que yo, se me quedó así mirando y dijo, ven. Y me puso al lado de una niña que me miró como diciendo, bueno, pues si mi destino es ser negra, pues ok, ¿sabes? Se le tomó un poquito mejor. Pero claro, yo llegué a casa esa tarde y entonces les dije a mis padres, me han llamado negra en el colegio. Y mis padres, que son muy prácticos, me dijeron, mírate al espejo. Y yo dije, bueno, negra, tanto como negra, no, marrón. Porque para mí, pues negro es negro, marrón era marrón y yo me veía marrón. Entonces mi padre me dijo, mira, eres negra y eres mujer,
y con eso tendrás que lidiar toda la vida. Además, siendo primera generación de africanos nacida en España, todo lo que tú hagas va a tener una trascendencia en las personas que vienen detrás de ti. Con lo cual este día me puso el continente africano aquí, y aún lo llevo así en los hombros, porque siempre he tenido esa responsabilidad de sentir que si no hacía las cosas bien, pues esto iba a afectar a otras personas. Mi padre me decía, esto va a generar estereotipos, cómo nos ven a todos los demás. Durante la adolescencia, lógicamente, todo el mundo quiere encontrarse a sí mismo, encontrar su grupo, y yo pues quería ser como todo el mundo, Entonces yo decía, pero Dios, ¿a mí por qué me has hecho negra? O sea, me podías haber hecho blanca como todo el mundo en este país y así me hubiera sentido como todo el mundo. Pero bueno, yo rezaba mucho, iba todos los días a la iglesia, pero no se hizo el milagro. Así que bueno, pues después tuve la gran suerte de que mi abuela paterna vino a vivir a España. Y eso cambió muchas cosas, porque ella era una mujer tan orgullosa de su propia cultura, iba con unos turbanes magníficos, siempre vestida de ropa africana. Y recuerdo que la primera semana que llegó le dijo a mi padre, pero tú, ¿por qué crías a estos niños como si son blancos y no son blancos? O sea, no tienen ni idea de lo que es África, no saben hacer nada. Entonces nos secuestró prácticamente un verano y me tuvo, bueno, cosiendo, cocinando. Bueno, no he cosido tanto en toda mi vida, 6 horas cosiendo al día, bordando, y me decía, si no sabes ser una mujer en tu casa, porque muchos libros que te metes en la cabeza te faltan. Y realmente me explicó también cómo la mujer es la columna vertebral de la cultura africana. Me explicó muchísimas cosas y creo que eso me hizo estar súper orgullosa de ser africana. Así que poco a poco fui encontrando esa identidad. Luego me fui a vivir a Estados Unidos y ya me convertí en un cóctel que yo llamo cosmopolitan, porque tantas culturas, llevo 23 años viviendo en Nueva York y lógicamente pues la cultura americana también forma parte de mí. Así que cuando me preguntan, pero ¿de dónde te sientes más? ¿De España o de África o de Nueva York? Pues de todos sitios, porque soy muy española, me encanta estar en España. Cuando estoy en España hay muchas cosas que me encantan de este país, ¿no? Y es que cuando veo a mis amistades es como si las hubiera visto ayer, el tiempo no ha pasado. Entiendo a África como el útero de una madre, cada vez que vuelvo a África para mí es volver a una raíz, volver a lo que el principio, todos somos africanos, está demostrado que el mundo empezó ahí, con lo cual pues rechazarlo no tiene ningún sentido. Y cuando estoy en Estados Unidos pues también me encanta pues ese dinamismo, esa innovación, esa cultura. Y al final he sentido que soy del mundo, ¿no? Por eso me describo como un híbrido cultural. Bueno, Priscila, no sé si sabes que Albacete es el Nueva York de la Mancha. O sea, que viene de Nueva York a Nueva York. Estás en tu casa Y yo te quiero hacer una pregunta al hilo de todo lo que estás diciendo. Cuando yo leí el libro, es verdad que cuando leía la palabra negra, a mí me daba cierta sensación porque, por lo menos mi educación, siempre hemos dicho personas de color, me parecía que decir negro, esto voy a decirlo tal cual, parecía que decir negro era negro. Entonces yo cuando leo tu libro y lo veo y dices, ser mujer y negra ha marcado mi vida. Y bueno, pues hablas mucho, ¿no?, de la negritud. Realmente, una vez le pregunté a un señor de color, que sale esta mal formación, digamos, y me dijo, dice, sois vosotros los que sois muy pálidos, no sois vosotros que sois muy pálidos. Entonces, ¿puedes darnos claridad sobre este término, cómo te sientes tú, y si realmente esto ha cambiado, ¿no?, hasta que cuando eras pequeña que te decían negra? Entonces, quiero que me hables un poquito de todo esto. Yo creo que ha habido muchísimos estudios acerca de la negritud y cómo la gente lo ha visto en el tiempo. Las primeras veces que se habló de la negritud, de ese concepto, fueron los negros que venían a Francia a vivir. Y entonces hubo un movimiento cultural que exacerbaba esa cultura, ¿no? Y que en lugar de sentirse menos, que nos sintiéramos de más y que abrazáramos eso. En Estados Unidos no es lo mismo ser un negro en África que en Europa, que en África, en el continente. Pues por ejemplo,
negro no está bien visto, sino que hay que decir African American. Entonces hay muchísimas sensibilidades acerca de esta palabra, ¿no? Y al final, yo no puedo hablar por todos los negros del mundo, pero hablo por parte de mí y a mí no me molesta, ¿no? Es decir, me encanta que me llamen negra y mejor que me llamen negra que morenita, porque me he fundido al sol para tener este color. Entonces lo prefiero. Y creo que a veces hay que llamar las cosas por su nombre y tratar de desdramatizar las cosas, ¿no? Y creo que el tema de los colores, al final, yo pienso que soy una raza que es la de todos, que es la raza humana, y ya está. Vamos a hablar de diversidad y de un término que también aparece en tu libro, que es empatía. ¿Qué haríamos los seres humanos sin empatía? Bueno, pues yo hablo de la empatía porque creo que muchas veces empatizar no significa solamente ponerse en los zapatos. No. Significa tratar de saber si tú podrías andar con esos zapatos. ¿Te apretarían? ¿Te estarían grandes? Y creo que es muy importante y que nos estamos olvidando a veces de los valores fundamentales, ¿no? Y hablo mucho también porque cuando hablo del término de diversidad lo conecto mucho con el mundo de la empresa, que al final es el mundo donde me he criado profesionalmente. Y creo que eso de mirar a la gente a los ojos, ¿no? Y cuando he trabajado con diversas diversidades, tanto físicas, psíquicas, personas que no tienen medios económicos, he llegado a una conclusión, y es lo que me han dicho cuando he hablado con ellos. Todo el mundo dice: queremos que nos miren a los ojos, sin pena. Y eso para mí es la empatía. Que puedas mirar a una persona de tú a tú y que intentes sentir lo que esa persona siente desde ahí, con el corazón abierto. Y esa es la diferencia, y mi invitación es que seamos todos mucho más empáticos, ¿no? Recientemente he leído que las personas inteligentes cuentan con un alto grado de sensibilidad y de perfeccionismo. Si a esto lo unimos al tema de la mujer, que nos autoexigimos mucho, que tenemos una educación, que bueno, que hay veces que nos pone unas limitaciones, nos da un cóctel que viene un poquito a ser lo que tú denominas la mujer maravilla en tu libro, que me ha encantado este concepto. ¿Cómo gestionas tú todo este cóctel de la mujer maravilla y qué puedes decir, bueno, a las personas que hay en la sala para que gestionen esto a su favor? Yo lo llamo Mujer Maravilla porque es Wonder Woman, ¿no? La película esta, ¿no? Supermujer. Y ese concepto creo que nos hace muchísimo daño, ¿no? Porque estamos intentando siempre pues, cumplir unas expectativas que no hay quien las cumpla. Y yo pues recuerdo que esto me ha hecho sufrir muchísimo y además sentir que nunca soy suficiente, nunca llegas. No puedes ser la mejor en tu trabajo si no sientes que dejas a tus hijos un poco pues, sin atender, a tu esposo, tantas cosas, ¿no? Y entonces durante un tiempo de mi vida yo quería ser Mujer Maravilla, hacerlo todo bien, hasta que un día dije: mira, voy a cortarme la capa ya de Mujer Maravilla y ya está. Y llegó hasta donde llego. Y entonces, bueno, pues cuando mis hijos me decían: ay, mañana hay una feria en el cole y hay que traer galletas y no sé qué, algunas madres estaban toda la noche haciendo las galletas, yo les dije: mira, vamos al supermercado y las compramos y las llevas, o sea, ya, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No llego a todo. Y creo que es importante que tomemos esa conciencia de que, bueno, multitasking, no podemos hacer todo al mismo tiempo y que hay que estar presentes. Entonces, ahora, si estoy trabajando, estoy con mis hijos, estoy con mis hijos, si salgo a cenar con mi marido, estoy con mi marido, si estoy con mis amigas, estoy con mis amigas, y no trato de llevar 18 sombreros al mismo tiempo. Así que creo que ese concepto de Mujer Maravilla, que lo tenemos que hacer todo, y esa autoexigencia y ese perfeccionismo, en realidad lo que está haciendo es hacernos daño, porque también estamos procrastinando tantas cosas que dejamos sin hacer y nunca tenemos tiempo para nosotros. Entonces he cambiado completamente mis expectativas, pero también empiezo el día diferente. Las primeras 3 horas del día son mías. Y luego, como soy mejor persona, pues no grito a mis niños, ¿sabes? Entonces ya estoy preparada. Entonces yo antes de enfrentarme con cualquier otro ser humano me enfrento conmigo misma. Así que esas 3 horas para mí son fundamentales. Así que así he dejado de ser la Mujer Maravilla y simplemente ser.
Visila, rendirse no es una opción. En el libro hay una frase que me ha llamado la atención especialmente, y dice que las oportunidades son de quien las crea, no de quien las espera. Y así, pues, buscando esas oportunidades y buscando sus sueños, Visila se fue a Nueva York y allí se convirtió en la primera mujer negra directora de la Oficina de Comercio de España-América. Visila haciendo historia así. Y dicho así, pues, jolín, qué bien, Visila se fue detrás de su sueño, se durmió, se despertó y lo consiguió. Y los sueños no surgen así, los sueños se luchan, los sueños se trabajan. ¿De dónde consigues la energía, la voluntad, la constancia? Bueno, yo creo que tuve mucha suerte en los libros, ¿no? Yo hablo de los libros en este libro porque los libros fueron mis niñeras, ¿no? Me cuidaron. Como hija de inmigrantes, mis padres trabajaban muchísimas horas para dar de comer a 4 hijos en unas circunstancias pues, como las que eran. Y además, en la concepción africana, pues los niños nos criamos un poco como plantas, ¿no? O sea, el mundo te cría, ¿sabes? Entonces, no había tanta cosa de pobrecillos emocionalmente, a ver si van a estar mal. O sea, mis padres no pensaban en eso, ¿no? Buscaros la vida como podáis. Yo con 8 años, pues me dejaba mi madre un pescado ahí, me decía, haz la cena para tu padre y yo y tus hermanos. Y el pescado estaba congelado y yo lo tiraba así en una sartén, todo por ahí. Es decir, me tuve que ir buscando la vida para encontrar cómo hacer las cosas. Y sí que es cierto que además siempre fui una soñadora, pero no sabía cómo conseguir los sueños y muchas veces tu entorno no te ayuda. Porque cuando yo acabé la carrera y estudié Derecho, Económicas y todo, iba buscando trabajo por todos lados y nadie me daba trabajo. Y eran unos tiempos en los cuales no había internet. Entonces tú no podías hacer un Google para ver cómo era la persona. Yo escribía unas cartas ahí con una Olivetti después de tanto tiempo y me iba a correos a mandar una carta y luego me mandaban la carta y me decían, ay, su currículum nos ha encantado, lo sentimos mucho, pero no hay vacantes. Y a veces que me llamaban por teléfono y me decían, sí, vente a la reunión. Claro, no habían detectado ningún acento ni nada y cuando llegaban hacían anda. Así que bueno, pues durante muchos años, pues esas eran las circunstancias y encontré un libro. Ese libro se llamaba Tus Zonas Mágicas, de Wayne Dyer. Entonces decía que si lo crees, lo creas. Y que podías cambiar tu manera de pensar para crear una nueva realidad. Así que siempre ha sido la fe. Porque creer en algo que no ves todavía, eso es fe. Y tú no sabes realmente si te van a dar ese trabajo, si te van a dar ese ascenso, si te van a subir el sueldo. Pero lo único que puedes hacer tú y que depende de ti es creer en ti y en la fe. Y eso ha sido lo que me ha movido siempre. Y muchas veces no encuentras la fuerza dentro de ti. Hay días en los cuales dices ya no puedo más. Y estás esperando a que llegue esto que estás buscando y no llega ese sueño. Hay muchos sueños que me han costado mucho tiempo. Pero siempre me he sentido así. He mirado hacia arriba y hacia adentro. Y entonces eso me ha dado la fuerza. Por eso pienso que rendirse no es una opción. Llevo otro libro de Robert Greene que se llama Maestría, que dice que si no llevas 10.000 horas de trabajo en un sitio, que no abandones. Todos los grandes genios de la historia, la gente que ha inventado grandes cosas con las que vivimos ahora, han pasado un mínimo de 10.000 horas. Y ese libro me hizo ver que si no están 10.000 horas realmente intentando algo, entonces rendirse no es una opción. Me encanta. Bueno, mi siguiente pregunta va relacionada con África, porque en el libro nos transmites, nos llevas a África y para Visila, para ti, fue un amor a primera vista. Yo he puesto aquí una frase de Oscar Wilde que me gusta mucho: amarse a uno mismo es un proceso que dura toda la vida, y lo veo muy alineada con el amor que tú has sentido y sigues sintiendo por África. Su primer viaje a África, se enamoró del continente y fijaros, fue nombrada reina madre del desarrollo de Kokofu. O sea que eres una reina madre aquí de Kokofu, que ahora nos contarás un poquito de esto. Y más tarde, bueno, pues creó la fundación que ya
hemos presentado, que es para la, vamos a decir, crear bibliotecas, pero también escolarización y alfabetización de los niños. Entonces, a mí me gustaría que nos hables un poquito más de la fundación y también este amor a África, cómo lo vives desde Nueva York, desde España, cómo vives dentro de la humanidad. Bueno, yo soy africana, pero me considero una africana descafeinada, porque no había ido al continente nunca, entonces podría decir sí soy africana, pero no había vivido la realidad de África y no lo sabía. La primera vez que fui a África tenía 35 años. Yo ya vivía en Nueva York, tenía mis hijos, y de hecho el proyecto que hice en Relaciones Internacionales se llamaba Los Estados Unidos de África, y conocí a África muy bien intelectualmente. Mis padres me habían dado lecturas desde que era muy pequeña acerca de África, desde, no sé si os acordáis de la revista Super Pop. Sí, bueno, pues yo las coleccionaba y un día mi padre me las tiró todas a la basura y me dijo, ahora vas a leer libros serios. Entonces empezó a darme libros de África, filosofía, el Bhagavad Gita, todo. Y yo, que no entendía una palabra de esos libros, pues los tenía que leer y hacer un resumen. Así que África la conocía de una manera intelectual, pero no había estado nunca. Y recuerdo la primera vez que fui a Ghana y decidí ir a Ghana y no a Guinea Ecuatorial, que era mi país de origen, porque mi marido no hablaba español y yo siempre estoy de traductora simultánea cada vez que estoy de vacaciones en España. Y dije, no, estas vacaciones necesito prestar atención, o sea que nos vamos a un país que se hable inglés, y decidí ir a Ghana. Y yo llego al aeropuerto de Accra y claro, aterrizo allí y digo, wow, todo el mundo es negro. Por primera vez en mi vida estoy en un sitio donde todo el mundo es negro, porque en España soy la excepción. Y cuando estoy en Estados Unidos hay gente de todo tipo en los aeropuertos, pero yo llego ahí y digo, no me lo puedo creer. Así que bueno, pues a raíz de ese viaje cambiaron muchas cosas. El guía que nos llevaba, pues un día recibo una llamada de un afroamericano que se había hecho las pruebas de ADN y había descubierto que sus ancestros venían de Ghana. Y entonces nos pide, si no nos importa, ir a ver si le han construido ya una verja de una casa que él se estaba construyendo en Ghana. Total que le decimos, claro, vamos. Y llegamos a Kokofu. Y al cabo del rato, el chief de Kokofu, que es una especie de rey, ¿no? Porque antes de la colonización había una diferente organización en África, habían reinados y otro tipo de organización. Así que bueno, pues nos fuimos a Kokofu y el rey le llama y le dice, oye, ¿cómo que has venido a Kokofu y no has venido a prestarme tus respetos? Dice, mira, es que estoy con unos americanos, ahora no puedo ir. No, ven ahora mismo al palacio que quiero verte. Total. Que llegamos al palacio, yo veo ahí un palacio así de piedra en medio de la nada y me encuentro unos señores, había como 20 hombres, había un consejo y estaban todos vestidos llenos de oro de arriba abajo con unos trajes estupendos. Trajes que yo conocía por los libros de tribus africanas que había visto, y eran los Asantis. Tenían un consejo de ancianos. Total, que este señor se pone a hablar con ellos, están en una conversación y al cabo de rato el rey dice, quiero hablar con esta gente. Y se sienta delante nuestro y me mira así y me dice, tú vas a ser la reina del desarrollo de Kokofu. Y yo, pues sí, esto me encanta. Y mi marido, oye, no sabes ni lo que te van a pedir, no digas que sí así. Yo, tú has oído la palabra reina. Es lo único que yo he oído. Yo me vi como una queen ahí, una reina, ahí al trono y todo. Así que al cabo del rato, cuando ya se me fue todo ese ataque de vanidad, dije, ya, pero bueno, ahora esto, ¿qué quieres que haga yo por ti? Me dijo, mira, te vamos a dar un trozo de tierra, tú te construyes aquí tu casa y haz lo que tú quieras. Y yo, ya, pero bueno, ¿cómo os puedo ayudar? Me dijo, eso te corresponde a ti. Tú llámame en 3 días y dime qué has pensado. Y no fue nada místico ni nada así, que tuvo una revelación, pero sí me di cuenta de que si yo sabía quiénes eran los Asantis, sabía su manera de vivir por los libros, que todos los niños que yo me iba encontrando también sabrían qué es el mundo a través de los libros. Mucha gente no tiene acceso a la educación, pero el leer te abre muchas puertas también. Así que bueno, pues le dije, mira, ya lo he pensado, voy a hacer una biblioteca. Me dijo, fenomenal. Me dijo, ¿quieres que te nombremos reina ahora en este viaje? Y digo, no, si me nombran reina yo necesito séquito, yo traigo gente. Que mis amigos lo vean, no voy a ser aquí reina yo sola, no. Total, que volví a Nueva York y estaba comiendo con mi abogado contándole la historia y me dice, oye, ¿por qué no haces una fundación? Yo te hago los papeles. Así que esa es la razón por la que estaba registrada en Nueva York y empezaron a pasar cosas muy mágicas porque un amigo mío
me vino y me dijo, oye, yo conozco a la bibliotecaria de una biblioteca en el Bronx y van a cambiar a la era digital, quizá te podrían dar libros. Me la presentó y ella fue la que creó la biblioteca conmigo en Ghana, porque yo no soy bibliotecaria, con lo cual no podría hacer toda la organización de los libros, y ella con un grupo de voluntarios se fueron a Ghana y me ayudaron a crear la biblioteca. Y así fueron pasando diosidades, como yo lo llamo, y se fueron abriendo caminos, y lo que empezó simplemente, pues como es un ataque a vanidad, me he hecho reina, pues ahora es una fundación. Esa es la primera, y luego vino Kenia, donde tenemos en la Sabana Africana una, luego vino Zimbabue, también tenemos una 3 horas de Harare en Chiramanzu, vino Uganda, y luego nos empezaron a llamar de otros países africanos, donde aunque no tenemos bibliotecas propias, lo que hacemos es dotar de libros esas bibliotecas, ¿no? Así que bueno, pues es un proyecto muy cerca de mi corazón, porque yo no tenía ningún espíritu solidario ni filantrópico, porque lógicamente cuando vienes de otros países para buscarte la vida, no estás siempre pensando en eso, es lo que menos se te pasa por la cabeza, quieres generar riqueza y prosperidad. Y este viaje me cambió, porque me di cuenta lo bonito que es dar a la gente cada vez que un niño tiene un libro. Cuando estuve en Zimbabue, me acuerdo que hicimos un lote de libros que regalábamos a los niños que habían sacado mejores notas. Y uno de estos niños me dijo, es la primera vez que algo es mío, por primera vez. No tiene el sentido de propiedad. Me dijo, todo lo que tengo es de mi hermano, de alguien que lo ha utilizado en otro país, y esta vez este libro es mío. Y eso me ha hecho pues, seguir con ese proyecto. De África, es tu vida. Nueva York, África, España. Pues volvemos a Nueva York, donde te he dejado como directora de la Cámara de Comercio, ejecutiva exitosa, pero a veces sucede que cuando se está en lo más alto, a veces hay que bajar, hay alguna caída, lo que ella llama la caída del Empire State. ¿Qué sucede cuando se ponen los pies en la tierra después de una caída así? ¿Cómo se afronta el fracaso? Porque creo que en Estados Unidos el fracaso se afronta, creo, tú lo dirás, de manera diferente a Europa o España, está menos estigmatizado, podría decirse. Sí, eso es así, el fracaso se ve de una manera distinta, pero yo tengo una mentalidad española, entonces cuando te echan del trabajo te quedas como un gatito mojado, ¿no? Dices, uy, Dios mío, y además en Estados Unidos cuando te echan los viernes, para que pases un fin de semana de escándalo, de viernes, ¿sabes? Así que viernes a las 3 de la tarde, ¡pum! Me llaman el Consejo de Administración, los abogados, un poco es como, a ver, no toques nada. La tarjeta, las llaves, me dejaron solamente coger las fotos de mis niños y en la oficina yo la tenía en el Empire State, por eso lo llamo la caída del Empire State. Y yo pues bajé del edificio con la cajita con las fotos de mis niños. Y entonces hacía un frío tremendo en febrero en Nueva York y dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Dije, pues llamar a mi madre, porque en ese momento hay que llamar a tu madre. Entonces la llamo, le digo, mamá, me han echado. Y me dice mi madre, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y digo, mamá, pero te llamo para que me animes, no para que llores. Pero claro, mi madre estaba desolada con este tema. Y entonces pensé, bueno, pues mamá, mira, tu cumpleaños es dentro de poco. Así que voy a coger y voy a ir a verte, y están mis hermanos en España y ese momento es lo que necesitas, es calor humano. Pero también me di cuenta de una cosa, el gran enemigo del éxito es la arrogancia. Si yo había caído en el Empire State era porque yo con 31 años dirigía una cámara de comercio, me sentaba en la mesa con los CEOs y presidentes de las empresas españolas y africanas más relevantes y no entendí que esa no era mi institución. Empecé a manejar la cámara como si fuera mía. Y realmente hay que hacer una reflexión cuando pasan estas cosas en nuestra vida. Y en lugar de preguntarse por qué a mí, sino para qué. Y me di cuenta de que yo había tenido todo que ver en eso. Mis jefes anteriores me dejaban hacer todo lo que yo quería. Y luego vino una administración distinta. Y yo pensé, bueno, yo aquí lo controlo todo, sé exactamente lo que tengo que hacer, estos que creen que son. Y eso pasó. La arrogancia fue la que me arrojó del Empire State. Así que cuando hice esa reflexión, ahí me di cuenta pues, que tenía que tomar responsabilidad.
porque hay veces que hay que tomar responsabilidad. Y cuando caes, te encuentras la imagen cuando subes, cuando bajas. Porque claro que el teléfono para de sonar cuando tienes un puesto así, pero deja de sonar. ¿Y sabes quién te llaman? Los amigos de verdad y tu familia. Cuando estás en pedazos, los que recogen tus pedazos son tu familia. Así que por eso mi lema siempre es Family First. Yo estuve unos días con mi familia me animó muchísimo. Y cuando volví a Nueva York, ya sabéis lo simpáticos que son en inmigración de Nueva York, ¿no? Si habéis estado en Estados Unidos, ¿usted qué viene a hacer aquí? ¿Cuánto tiempo se queda? Yo tengo pasaporte americano, pero me hacen esas preguntas, ¿no? Y me dicen, ¿usted para quién trabaja? Y siempre que me hacían esa pregunta, yo les mostraba mi tarjeta con los escudos de la bandera española y de Estados Unidos, y decía, yo trabajo para la Cámara de Comercio de España, Estados Unidos, y estaba inflada como un pavo real ahí diciendo, toma. Bueno, pues ese día que me preguntó el oficial de inmigración, ¿y usted para quién trabaja? Me quedé así un poco en blanco y le contesté, trabajo para Visila. Porque me di cuenta de que tenía que emprender y que yo no quería trabajar para nadie, porque sabía que me iban a echar también. O sea, lo sabía. Porque si te gusta hacer realmente lo que tú quieres, entonces tienes que hacerlo con tu propia empresa. El querer dirigir las cosas con los recursos de otras personas hace que tengas que ser respetuoso con ellas. Y yo tenía muchas ideas y cosas que hacer. Y ahí me di cuenta de que tenía que hacerlas por mí misma. Me daba muchísimo miedo emprender. Es uno de los grandes miedos, sobre todo para las personas inmigrantes que nos han dicho tenéis que generar riqueza. La seguridad económica es muy importante porque hemos sufrido inseguridad económica. Así que de hecho, cuando yo acabé la carrera, lo que quise fue ser funcionaria, porque pensé así, tengo que matar casi a alguien si me echan, ¿sabes? Pero bueno, al final, pues no era para mí ser funcionaria, no pude aguantar todo el ritmo de las oposiciones y todo eso. Y hice esa reflexión, toda esa reflexión de mi vida fue como dar una vuelta, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago con mi vida? Así que emprendí en la cocineta de mi casa, con los pocos fondos que tenía, y poco a poco, bueno, pues me fui convirtiendo en emprendedora, ¿no? Hay una frase que me encanta, muchas ya se nota, dice, no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños. Me parece como un grito personal, empoderado, de ponerte en pie, de tomar acción, de salir después de todo esto que nos estás contando. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu relación actual con el miedo? Si nos puedes decir cómo lo gestionas y si nos puedes decir, bueno, pues, qué has aprendido, ¿no?, en todo este proceso con respecto, sobre todo, a los miedos. Bueno, los miedos tienen una función fisiológica importante, no se van. Es decir, van a quedarse ahí. Si no tuviéramos miedo, pues cruzaríamos las calles sin mirar, nos atropellarían, nos tiraríamos por las ventanas, así que el miedo tiene una función. Lo que pasa es que no podemos dejar que el miedo nos paralice. Nos tenemos que hacer amigos de nuestro miedo, hablar con nuestro miedo, entender nuestro miedo, saber cuál es el fondo que hay detrás. El miedo es como el agua y coge todas las formas, se disfraza de muchísimas maneras. Y creo que el miedo es un gran maestro. Y en realidad, cuando tú entiendes tus miedos, sabes de dónde salen. A veces estos miedos ni siquiera son tuyos. Yo hablo en el libro del transgeneracional. Hay miedos que pasan en la familia, que están ahí. Ese miedo a perder dinero a veces no viene por ti, viene porque igual tus generaciones anteriores tuvieron empresas, las perdieron. Entonces creo que hay que hacer una reflexión. Si este miedo primero es tuyo, pues es un miedo que ha generado tu vida. Y muchas veces cuando le miras de frente al miedo, te das cuenta que te puedes hacer amigo de él. Y eso es al final. Yo sigo teniendo miedo. Tengo miedo todos los días, sobre todo cada vez que veo las cuentas, ¿no? Tiemblo. Pero eso al final lo veo como una parte del camino también. El éxito también forma parte de ti y tu relación con él, o sea, tu concepto del éxito es diferente, yo creo, del que se tiene generalmente, como que el éxito es tener y tener y tener más. Para Visila, el éxito está relacionado con la libertad de poder hacer cada día lo que quieres hacer. Sí, yo creo que todos tenemos una concepción del éxito que muchas veces no es la nuestra. La concepción del éxito que yo tenía era la concepción del éxito como lo entendían mis padres, como lo entiende la sociedad, y todo el mundo pues espera algo de nosotros, ¿no?
Mis padres eran súper exigentes con nuestra educación, con lo que teníamos que conseguir. Y durante ese tiempo en el cual estaba dirigiendo la cámara y que vivía en Nueva York y que tenía acceso a muchas cosas, ¿no? Vida privilegiada en muchos sentidos, estás siempre en una buscando algo que no sabes qué es. Y aquí la pregunta siempre es, ¿qué es más importante, ser o tener? ¿No? Y me di cuenta de que lo más importante es al final el ser, porque puedes tener y nunca vas a llenar esos vacíos que tienes. Y yo no los llenaba, y de hecho hablo un poco de eso, ¿no? De cómo me sentía perdida y que nada de lo que tenía en realidad me hacía feliz. Y me di cuenta de que mi concepción del éxito era la libertad, y que sí que era exitosa porque si me levanto cada mañana y puedo decidir dónde estoy. Hoy puedo estar en Albacete porque quiero estar en Albacete. Si tuviera un trabajo, unos jefes que tuviera que pedir permiso, pues ahora puedo estar 6 semanas en España y es una decisión que tomo yo. Y para mí eso es el éxito, levantarme cada día y decidir qué hago con las horas de mi día, con quién quiero estar, cómo quiero pasar ese tiempo. Así que cada persona tiene que encontrar su propia concepción del éxito, no del éxito como se entiende afuera, ¿no? Sino el éxito, lo que es para ti el éxito. Es una buena pregunta hacerse, ¿no? ¿Qué es para ti el éxito? Vamos a cambiar o no cambiar, a ver lo que nos contesta Priscila. Para mí, voy a hablar de La noche oscura del alma, que hablas en tu libro y lo varias veces. Tiene que ver muchas veces con olvidar nuestra parte más divina. Tú nos dices en tu libro que Dios está en todas partes y que su presencia se agradece en todos los actos cotidianos. Es que de verdad que comprar el libro porque las frases porque las frases que tienes son y los mensajes preciosos, llegan a la verdad. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo podemos integrar esa parte divina que en este mundo que vamos tan rápidos muchas veces la olvidamos? ¿Cómo podemos integrarla en nuestro día a día? Yo hablo del poder del agradecimiento porque en ese momento en el que pasé la noche oscura del alma, esa misma semana en la que me echaron del trabajo, también me divorcié. O sea, me pasó todo junto, ¿no? Vi un tsunami, ¡pum! Y todo lo que era yo ya no era. Y para mí fue extremadamente duro y fue un desierto emocional donde tienes que volver a encontrarte y saber quién eres. En ese momento también vino otro libro que se llama La magia, de Rhonda Byrne, y habla del poder del agradecimiento. Y hay tanto poder en el agradecimiento y había una serie de ejercicios y tenías que buscar 10 cosas por las que estar agradecido. Y no sé, pero cuando uno está triste, que no, es tan difícil ver cosas donde realmente estás agradecido, ¿no? Pero pensé, ¿tengo agua en la nevera? Bueno, pues ya tengo una cosa que agradecer. ¿Tengo comida en la nevera? Vale. No tengo frío, perfecto. No me duele nada. Uy, cuando una tiene ya una edad, no le duele nada, qué bien. Otra cosa para estar agradecido. Y empecé a hacer este ejercicio y lo hice durante un año entero. Y a medida que iba haciendo ese ejercicio, pues iba viendo la divinidad en todas las cosas. Y me daba cuenta de que si mis hijos estaban bien y les miraba y estaban sanos, pues que era una persona feliz. Y empecé a sentir que la felicidad es un estado del ser. Y ahí es donde empiezas a ver a Dios en todas partes, en todas las personas. Empiezas realmente a vivir la vida desde otro lado. Así que para mí, esa noche oscura del alma, lo que hizo también es que emergiera una persona pues, con muchísima más fe, con muchísima más fuerza. Y bueno, pues creo que es un ejercicio también al que invito a hacer y hacer esos 100 días, por lo menos, de agradecer, aunque sean 3 cosas. Da igual, si no tienes fuerza, piensa en 3 cosas que agradecer. Y a mí este ejercicio me ha parecido súper transformador y te hace conectar con lo divino. Bueno, Priscila, tenemos que ir terminando, pero quiero que nos hables, antes de irnos, de tu círculo sagrado. Para Priscila, como ya os he dicho, su círculo sagrado es la familia y los amigos. De los amigos los cataloga de muchas maneras y habla de los amigos cheerleader, de los amigos energizantes, los amigos optimistas,
el amigo un poco loco, que te divierte y que siempre está ahí, y sobre todo el amigo leal, el que siempre te apoya y el que siempre está ahí. Ella, en concreto, de los amigos cheerleaders, les llama también amigos escalera. Vamos. Bueno, a lo largo de mi vida me he encontrado personas escaleras, ¿no? Y las personas escaleras son los que te suben hacia arriba. Todo lo que yo he logrado en mi vida no ha sido yo sola, ha sido gracias a personas escalera. Cuando yo fui becaria del IBEX tuve la suerte de encontrarme con la directora general, que por primera vez venía, que era una mujer, me la encontré en el Aspen Store, y entonces le dije, oye, ¿cómo ha sido tu primer día de trabajo? Era su primer día. Y se me quedó así mirando y me dijo, ¿tú quién eres? Digo, soy la becaria del Departamento de Información. Ah. Y le dije, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué has hecho tú para ser directora? Porque un día me encantaría ser directora. Y me dijo, pues estudié Derecho. Y dije, ay, pues no voy mal. Y luego le dije, tengo un sueño. Y mi sueño es ir a Nueva York. Y muchas veces no pedimos lo que queremos. Hay una persona que puede cambiar nuestro destino y no lo hacemos. Y yo le pedí que me diera esa oportunidad y esa fue la escalera. Lo mismo pasó con la Cámara de Comercio, otra persona escalera. Así que llamo a este tipo de escalera y creo que todos podemos ser escaleras para que otras personas suban, y es también otra invitación que hago, ¿no? Que seamos todo el mundo personas escaleras. A mí me gustaría llamar a mi persona escalera de Albacete, que ha sido mi amiga, mi hermana Maripipi. Así que Maripipi, te vas a venir aquí y vas a mostrar cómo es una mujer escalera. Gracias. No me lo esperaba esto, ¿eh? Ella es la razón por la que estoy aquí, por eso la verdad es que la considero una amiga escalera. Que estéis aquí es gracias a ella. Así que yo estoy súper agradecida. Gracias. Simplemente dos palabras. Primero agradecerle que haya venido, porque cuando le seguía en las redes, y una de las cosas que me llamó la atención de Visila, primero fue su humanidad. Y lo segundo, bueno, yo soy profesora, entonces cuando leí su vida, que quería pues construir bibliotecas para enseñar, ¿no? Para que se formaran los niños, que los libros habían sido pues para su acompañante de camino, ¿no? De jovencita. Bueno, pues yo empecé ya a ilusionarme, porque soy muy creativa, ¿no? Con la mente, y me ojalá conociera a Visila y pudiésemos hacer algún proyecto de libros, bueno, empezó en la cabeza a darme muchísimas vueltas. Los que me conocéis aquí personalmente sabéis que siempre bombardeo. Bueno, y dije, bueno, voy a intentar ponerme en contacto con ella. Y efectivamente, le mandé por Instagram un audio, pero con la cantidad de seguidores y seguidoras que tiene, pues lo que menos me esperaba es que me contestara. Y efectivamente, ya cuando me contestó, pensé, este sueño se tiene que convertir en realidad. Y aquí estamos hoy. Gracias a todos. Vamos a cerrar, pues igual que hemos empezado, a lo africano, como le gusta a Visila. Aquí, esperad que la técnica de sonido es Elvira y tiene que bajar un momento. Pues, exactamente, sí. Ahora después ella se va a quedar aquí firmando los libros de todos los que